La cara humana es un lenguaje silencioso, lleno de matices, donde cada músculo es una palabra y cada arruga es una huella de una emoción repetida. Antes de que un paciente hable, su rostro ya comunicó cansancio, confianza, dureza, alegría o vulnerabilidad. La anatomía que estudiaremos hoy no es simplemente una descripción de orígenes e inserciones. Es la base fisiológica de la expresión, el cimiento de la estética facial, el mapa que determina cómo debemos usar la toxina botulínica, los rellenos y los bioestimuladores con seguridad y propósito. Los músculos de la expresión facial comparten tres características esenciales. La primera es su inervación. Prácticamente todos ellos dependen del nervio facial, el séptimo nervio craneal, cuyas ramas temporales, cigomáticas, bucales, marginal mandibular y cervical orquestan el movimiento de cada región. La segunda característica es su estructura única. La mayoría se origina en hueso o fascia profunda, pero se insertan directamente en la piel o en el tejido celular subcutáneo. Esa inserción cutánea explica por qué una simple contracción puede moldear un pliegue, elevar una ceja, estrechar un orificio nasal o curvear una comisura. La tercera característica es su variabilidad. Cada paciente tiene un tono basal, una fuerza muscular y un patrón emocional distinto que construye su expresión. Hay frontales hiperactivos, depresores potentes, cigomáticos espléndidos y orbiculares apretados. Por eso, no existe una única cara ni un único patrón. Cada rostro es una dinámica única que debemos interpretar. Introduciremos los conceptos fundamentales que necesitamos antes de analizar los músculos de la expresión facial. Primero, entendemos que los vectores musculares describen la dirección y la fuerza del movimiento que produce cada músculo. Esto explica por qué una ceja sube, una comisura cae o un labio proyecta. Luego distinguimos entre agonistas, son músculos que trabajan juntos para el mismo movimiento, y antagonistas, aquellos que realizan la acción opuesta. La expresión facial que vemos en un paciente es siempre el resultado del equilibrio entre estos grupos. El envejecimiento altera ese equilibrio. Aunque los músculos mantienen su fuerza, la pérdida de soporte óseo, graso y dérmico cambia el efecto de cada vector. Por eso aparecen nuevas arrugas, cambios en la forma de la sonrisa o la mirada. Finalmente, relacionamos estos principios con los tratamientos estéticos. La toxina botulínica modula la fuerza de los vectores musculares, mientras que el relleno restaura el soporte que esos músculos necesitan para funcionar de manera armónica. Esta información funciona como la base conceptual para interpretar correctamente la anatomía facial y tomar decisiones estéticas más precisas. Los tratamientos estéticos y funcionales de la cara realmente dependen de 20 músculos clave. Son los responsables de la expresión emocional, permiten estrategias efectivas de rejuvenecimiento, definen los puntos precisos de neuromodulación con toxina botulínica, guían la armonización facial y explican muchas alteraciones funcionales que se observan en la consulta. Entramos a la clasificación clásica de los músculos de esta expresión facial. Esta organización nos permite estudiar la cara por regiones y comprender cómo cada grupo participa en movimientos específicos. Cuenta con 5 categorías: músculos cutáneos del cráneo, de la órbita, de la nariz, de la boca y del cuello. Comencemos con los músculos cutáneos del cráneo, el occipital y el frontal. Aunque parecen simples, conforman el sistema occipitofrontal, el gran modulador del tercio superior del rostro. Son responsables de tensar la galea aponeurótica y de elevar la piel de la frente y las cejas. El segundo grupo corresponde a los músculos de la órbita, donde el orbicular de los párpados, el supraciliar y el depresor de la ceja trabajan juntos para abrir o cerrar la mirada y moldear la expresión de cansancio, enojo o atención. Aquí se encuentran algunos de los gestos emocionales más potentes del rostro humano. El tercer grupo lo conforman los músculos de la nariz, como el piramidal o el procerus, el transverso de la nariz, el myrtiforme y el dilatador. Aunque pequeños, estos músculos modifican la apertura de las narinas y la tensión de la raíz nasal, influyendo directamente en la expresión, como desagrado, duda o esfuerzo. También participan de forma significativa en la estética nasal durante la sonrisa. El cuarto grupo es el más extenso, los músculos de la boca. Esta región es el eje de la expresión humana. Incluye músculos esfinterianos como el orbicular de los labios, músculos profundos como el bucinador, los elevadores del labio y del ángulo de la boca, los cigomáticos, el risorio y los depresores del labio y la comisura. Cada uno define el lenguaje de la sonrisa, de la tristeza, de la tensión emocional y de la proyección estética, del tercio medio e inferior. Finalmente, el quinto grupo corresponde a los músculos del cuello, donde destaca el músculo platismo. Aunque se localiza en el cuello, forma parte esencial de la expresión facial, tensando la piel cervical y descendiendo la comisura en gestos de tensión o tristeza. Su relevancia estética es enorme, especialmente al analizar el contorno mandibular y el envejecimiento del cuello.
Esta imagen no solo organiza los músculos por regiones, sino que marca un mapa mental claro, desde la frente hasta el cuello. Cada grupo tiene un papel preciso en la biomecánica facial. Esta clasificación permite al alumno estudiar la cara de forma estructurada, recordando siempre cómo cada músculo influye en la expresión, en la estética y en el envejecimiento. Comenzamos nuestro recorrido con los músculos cutáneos del cráneo, el sistema formado por el vientre frontal y el vientre occipital, unidos por la galea aponeurótica. Este sistema funciona como una gran banda tensora que recorre desde la nuca hasta la frente. El vientre occipital nace en la línea nucal superior del hueso occipital y en la región mastoidea del temporal, y desde ahí asciende para insertarse en la galea. Su función es evidente: retrae la galea hacia atrás, generando una tensión posterior del cuero cabelludo. El vector principal del occipital se dirige hacia posterior y ligeramente superior. No actúa solo, es agonista de la tensión global de la galea junto con el frontal, aunque funcionalmente suelen comportarse como antagonistas dinámicos según el movimiento global del cuero cabelludo. En estética, no produce arrugas visibles, pero sí influye en la posición general del sistema tensional y, con ello, en la mecánica de la frente. El músculo frontal es el principal elevador de las cejas y el único verdadero ascensor cutáneo del tercio superior. No supone un origen óseo. En su lugar, desciende desde la galea aponeurótica con la forma de una continuidad anatómica, y sus fibras se dirigen inferiormente hasta insertarse en la piel de la frente, en el borde superior de las cejas y en los septos que lo conectan con el orbicular de los párpados y la musculatura glabellar. El profesor Cotofana describe dos porciones fundamentales: una frontal superior, que es más delgada, con acción principalmente tensora de la galea, y un frontal inferior, más grueso y clínicamente relevante, responsable del verdadero movimiento de elevación de la ceja. El vector de acción es predominantemente superior-posterior, generando una tracción hacia arriba, que explica la aparición de las arrugas horizontales cuando se contrae. Estas líneas no son arrugas de la piel, sino la huella dinámica del deslizamiento cutáneo inducida por el músculo. Su actividad aumenta en situaciones compensatorias, como la ptosis palpebral, la debilidad del elevador del párpado superior o la hipertonía glabelar, donde el frontal trabaja para mantener el campo visual. Sus principales antagonistas funcionales son el orbicular del ojo, que induce un descenso de la ceja al cerrar o tensionar el párpado; músculos glabelares como procerus, corrugador y depresor de la ceja, que empujan la ceja en dirección inferior y medial, oponiéndose a la elevación del frontal inferior. Cuando el frontal es inhibido, por ejemplo con toxina botulínica, su capacidad de elevación desaparece y la ceja cae, generando una apariencia de cansancio o pesadez. Por ello, la estrategia moderna no busca paralizarlo, sino modularlo, preservando la acción de su porción inferior para mantener la arquitectura natural del tercio superior. El orbicular del ojo es un músculo esfinteriano, delgado pero altamente especializado, que rodea la órbita como un anillo dinámico. De acuerdo con el profesor Cotofana, no es un solo músculo homogéneo, sino una estructura compuesta por tres porciones fundamentales, y que son funcionales, cada una con un rol distinto en la expresión: la protección ocular y la estética periorbitaria. La primera porción palpebral, que es la pretarsal más la preceptal, es la parte más fina y más especializada. Coordina el parpadeo suave, el cierre delicado y el drenaje lagrimal a través de la bomba de los puntos lagrimales. El pretarsal, la más potente para el cierre involuntario y la bomba lagrimal, y el preceptal, apoyo en el cierre y en la distribución del film lagrimal. La segunda porción orbitaria tiene fibras más gruesas y potentes que rodean la órbita ósea. Es responsable del cierre fuerte del párpado, generando también blefarospasmo voluntario o reflejo. Actúa como un depresor de la ceja, pues su contracción arrastra el tejido blando hacia abajo y medial. Y la porción periorbitaria, que es la pars malaris y las fibras laterales. Su relevancia estética surge en que es la región que produce las arrugas en pata de gallo o las rítides periorbiculares como las conocemos, y modula la proyección lateral del párpado y la sien. El orbicular se inserta directamente en la piel, lo que lo hace extremadamente expresivo. No posee inserciones tendinosas profundas, excepto el ligamento palpebral medial, desde donde actúa como un vector de cierre hacia medial. Su continuidad con los músculos glabelares del músculo frontal y los músculos cigomáticos lo convierten en un regulador central del tercio superior y medio. El orbicular del ojo describe un vector dominante, que es de superior a medial, en el caso del palpebral, de lateral a medial, en el orbitario, y de inferior a superior, en la pretarsal. Combinados, generan un cierre palpebral, el descenso de la ceja, que antagoniza al frontal, la formación de arrugas radiales laterales, y reconocemos que su acción principal va a ser el cierre del párpado, suave y fuerte, el descenso de la ceja, la protección ocular, drenaje lagrimal, expresiones de alegría, preocupación, tensión y sonrisas genuinas.
Va a contar con músculos agonistas como son el depresor de la ceja, procerus, el corrugador supraciliar. Estos trabajan en conjunto para bajar la ceja o tensar el entrecejo. Y también con músculos antagonistas como el frontalis en su porción inferior, que va a ser el único elevador verdadero del párpado, cúmulo de la ceja. Tiene una relevancia estética importante, ya que es el principal modulador del envejecimiento periorbitario. Su hiperactividad genera arrugas laterales, son las patas de gallo, mejor conocidas como rítides periorbitarias, festones orbiculares, acentuación del surco pálpebro-malar, ojo pequeño o aspecto de ojo cerrado. Y su sobrerelajación puede causar pobre drenaje lagrimal, una sonrisa artificial sin ojos, apariencia inmóvil del tercio superior. La clave no es paralizarlo, sino equilibrar su actividad según el patrón individual de cada paciente. El corrugador supraciliar es uno de los músculos glabelares más importantes y quizá el más crucial a nivel estético y funcional. Se describe como un músculo delgado, profundo y oblicuo, cuya función principal no es arrugar la frente, sino traccionar la ceja hacia medial y ligeramente hacia abajo, generando la expresión de preocupación, enojo o concentración intensa. A diferencia de la visión clásica, que lo presenta como un músculo corto y recto, los estudios de disección del profesor Cotofana revelan que es más largo de lo que se creía, con fibras que pueden llegar hasta el tercio medio de la ceja. Se origina en la parte media del hueso frontal, en un pequeño espacio óseo superomedial a la nariz. Sus fibras se dirigen superolateral e inferolateral, atravesando el plano del frontal profundo. Termina insertándose en la piel de la ceja medial, entrelazándose con las fibras del orbicular del ojo. La anatomía nos ha demostrado que su porción más superficial influye directamente en la posición de la ceja, mientras que su porción profunda está más relacionada con la tensión glabelar. El vector principal del corrugador supraciliar es medial y ligeramente inferior. Genera un patrón diagonal que comprime la glabela. Su contracción, por lo tanto, produce una aproximación de las cejas entre sí, descendiendo desde al borde medial, con una expresión de fruncimiento. Es el músculo clave de las arrugas verticales, conocidas como Once lines. Sus relaciones anatómicas importantes es que corre profundo al orbicular del ojo y superficial al frontal profundo. Forma parte del complejo glabelar junto con el procerus, el depresor de las cejas, las fibras glabelares del orbicular. La compresión de este complejo es esencial para evitar complicaciones con la toxina botulínica. Tiene músculos agonistas como son el procerus, quien le va a ayudar a la tracción inferior y medial, los depresores de la ceja, que generan un vector inferior, y estos conjuntos generan la expresión de ceño fruncido. Músculos antagonistas, nuevamente tenemos al frontalis, en su porción inferior, que va a ser el único músculo que neutraliza el descenso producido por el corrugador. La relevancia estética del corrugador supraciliar es porque es el responsable de las arrugas verticales glabelares, por lo que su modulación es central en el manejo de la toxina botulínica. Cuando tiene hiperactividad, se puede generar una mirada tensa, una ceja medial deprimida con cara de enojo, incluso en reposo, y su bloqueo excesivo puede generar una apertura exagerada medial, mirada sorprendida artificial, alteración del desbalance frontal orbicular. La clave es tratar el patrón y no el punto, respetando la longitud real del músculo y su proyección superolateral. El depresor supraciliar es uno de los músculos glabelares más pequeños, pero más funcionalmente relevantes. Durante muchos años se confundió con el corrugador o incluso se asumió que no existía como estructura independiente. Sin embargo, las disecciones de cadáveres demostraron que sí existe, que es consistente y que tiene un rol específico en el descenso medial de la ceja. Se define como un músculo delgado, corto y vertical, ubicado medial al corrugador y profundamente relacionado con las fibras mediales del orbicular del ojo. Su origen es en la cresta nasal del hueso frontal, justo por encima de la sutura frontonasal. Su trayecto va a hacer que sus fibras se dirigen superiormente, de forma casi vertical, abrazando el contorno medial de la órbita. Tenemos que su inserción es en la piel del borde medial de la ceja y los septos fibrosos que la fijan al orbicular y al corrugador. Es un músculo más superficial que el corrugador, pero más profundo que la piel y el tejido subcutáneo. Su función es específica y muy localizada. Desciende la porción medial de la ceja, no la aproxima medialmente, ya que eso lo hace el corrugador. No la proyecta hacia abajo y hacia adelante, ya que eso hace el procerus, sino simplemente la desliza hacia abajo. Es el músculo que produce el gesto sutil de seriedad y de fatiga. Tenemos que su vector de movimiento es dominantemente vertical inferior, un movimiento limpio y directo que complementa la acción diagonal del corrugador. Sus relaciones anatómicas clave vamos a tener que forma, junto con el corrugador y el procerus, el complejo glabelar que controla la arquitectura medial de la ceja. Sus fibras se interdigitan con el orbicular del ojo, lo que amplifica el descenso durante el parpadeo o cierre palpebral. Está íntimamente unido al ligamento orbitario medial, motivo por el cual su acción afecta la forma de la ceja inclusive en reposo. Sus músculos agonistas van a ser el corrugador supraciliar, que genera un descenso inferomedial,
y el procerus, que genera un descenso superomedial. Todos juntos componen el vector depresor de la ceja. Con sus antagonistas encontramos nuevamente el frontalis, en su porción inferior, que va a ser la única estructura capaz de elevar la ceja medial contra la fuerza del depresor. Tiene relevancia estética muy importante, ya que su actividad contribuye a una ceja medial pesada, a una mirada fatigada, a la acentuación de sombras gravelares, a la ptosis estética simulada. La modulación del depresor supraciliar con toxina botulínica permite aperturar el párpado mediante la elevación armónica de la ceja medial, suavizando la mirada sin generar un look sorprendido. La clave Noash es identificar la inserción exacta y su pequeño tamaño para evitar una difusión indebida. El músculo procerus, también llamado piramidal de la nariz, es un músculo glabelar superficial cuya función principal no es fruncir la frente, como se enseñaba antes, sino descender el segmento medial de la ceja y traccionar la piel del puente nasal, creando ese gesto característico de desagrado o intensidad. Se ha demostrado que el procerus es más vertical y delgado de lo que se describía en anatomías clásicas, y que su comportamiento está íntimamente ligado al envejecimiento del dorso nasal. Su origen comprende desde el cartílago nasal lateral superior y la parte alta del hueso nasal. Tiene un trayecto de fibras que ascienden verticalmente atravesando la piel gruesa del puente nasal. Su inserción es en la piel glabelar inferior y en los septos fibrosos que lo conectan con el corrugador depresor supraciliar, el orbicular del ojo en su porción medial. Esta anatomía en columna explica su papel directo en la movilidad del puente nasal y en la formación del pliegue horizontal bajo la glabela. Su función principal es el descenso de la porción medial de la ceja, también la tracción inferior de la piel del puente nasal. Esto produce una arruga transversal en la base de la glabela y que se relaciona con expresión de disgusto o de esfuerzo. Su acción es más visible cuando el paciente arruga la nariz o expresa repulsión. Vamos a ver que el vector de movimiento del músculo procerus es superior a inferior, es vertical puro, a diferencia del corrugador, que tira medial inferior, o del depresor supraciliar, que tira inferior. El procerus tira recto hacia abajo. Tiene relaciones anatómicas importantes. Se encuentra superficial al corrugador y al depresor supraciliar. Está unido a la piel nasal por tabiques densos. Si este músculo tira, la piel nasal se pliega inmediatamente. Funciona como un puente entre la dinámica nasal y la glabela. Sus agonistas van a ser el depresor supraciliar, que genera un descenso medial, el corrugador, que genera un descenso inferomedial, y juntos forman el vector depresor glabelar. Sus antagonistas es el frontalis, que eleva la ceja medial y contrarresta el componente depresor del procerus. Su relevancia estética es clave, ya que participa en la formación del pliegue horizontal glabelar inferior, da el look de ceja pesada, la expresión de disgusto o la tensión entre los ojos debido al envejecimiento del dorso nasal, que son unas líneas transversales conocidas también como bony lines. Su modulación selectiva con toxina suaviza la base glabelar, abre la mirada, mejora armónicamente la transición de la nariz y la glabela y evita que el paciente luzca duro o enojado. Es importante enfatizar no sobretratarla para no generar una pérdida de soporte cutáneo en el puente nasal. El músculo nasal no es una única estructura simple. Se describe como un músculo compuesto formado por dos porciones con funciones opuestas y altamente relevantes en estética facial. Tiene una porción transversa, o el compresor de la nariz, y tiene una porción alar, el dilatador de la nariz o dilatador de la ala nasal. Su anatomía determina la forma, la movilidad y la apertura funcional de la nariz, especialmente en la inspiración y en las emociones que involucran el ala nasal. En primer lugar vemos la porción transversa, cuyo origen es el maxilar, por encima del incisivo lateral. Tiene un trayecto en el que las fibras horizontales ascienden en dirección medial y superior y se insertan en la aponeurosis del dorso nasal, integrándose también a las fibras del procerus. ¿Cuál es su función? El comprimir y estrechar la apertura nasal, ya que tracciona la piel del dorso hacia abajo y medial. De esta manera contribuye a la expresión de desagrado o de esfuerzo nasal. Vamos a ver que su vector es inferomedial, con un ligero componente de pinzamiento transversal, y su relevancia estética es porque participa en la formación de las llamadas bony lines cuando hay hipertonicidad. También su hiperactividad puede dar un aspecto de nariz fruncida. Respecto a la porción alar, que es el dilatador del ala nasal, vemos que anatómicamente tiene su origen en el borde lateral del cartílago alar, y su trayecto van a ser fibras oblicuas que se dirigen superolateral a inferolateral. Esa inserción se va a dar en la piel del ala nasal y en los septos fibrosos alares, como lo vemos en la imagen. Función es muy importante, y es la dilatación del ala nasal durante la inspiración o en expresiones de intensividad emocional. Abre la válvula nasal externa. Tiene un vector de movimiento que va lateralmente y ligeramente inferior, expandiendo el ala. Su relevancia estética es porque es clave en la evaluación de la válvula nasal y del soporte del ala. En pacientes con respiración nasal débil puede generar hiperactividad compensatoria. Su modulación con toxina requiere una precisión extrema
porque tiene riesgo de comprometer la respiración nasal. Sus relaciones anatómicas, según ambas porciones, están íntimamente conectadas con el procerus, mediante los pliegues del puente nasal, con el depresor del septum, mediante la movilidad del ápice, y con el mirtiforme, que ayuda a la profundización del filtro, la porción alar del músculo nasal. El complejo nasal funciona como un sistema de válvulas dinámicas más que como músculos aislados. También va a tener músculos agonistas como el procerus, que va a generar una compresión proximal del mirtiforme, que va a ser un vector descendente del septum, y el depresor del septum. Músculos agonistas vamos a encontrar a la porción alar versus a la porción transversa, que van a ser antagonistas entre sí, al elevador del labio superior y al elevador del ala nasal, y tiene una relevancia estética muy importante, ya que el músculo nasal determina la forma del ala, así como la apertura de la válvula externa y arrugas transversales conocidas como bony lines. La contribución a la expresión emocional también es importante, ya que da la expresión de la ira, repulsión, concentración, y tiene el soporte del dorso nasal y de su dinámica con la glabela. Su modulación con la toxina se usa para la hiperactividad de bony lines, la comprensión excesiva del ala, el desequilibrio de la expresión nasoglabelar, pero requiere una comprensión tridimensional para evitar el bloqueo respiratorio. El depresor del tabique nasal es uno de los músculos nasales más clínicamente relevantes, especialmente en estética dinámica de la sonrisa. A pesar de su tamaño pequeño, tiene un impacto desproporcionado sobre la posición del ápice nasal, la longitud del labio superior y la armonía nasolabial. Se describe como un músculo profundo, vertical y central, con fibras que conectan directamente al labio superior con la base del septum nasal, funcionando como un verdadero tirante inferior de la punta nasal. Vamos a tener su origen en la fosa incisiva del maxilar, justo por encima de los incisivos centrales, y su trayecto van a ser fibras verticales ascendentes que pasan profundamente al orbicular del labio superior. Tiene su inserción en la parte inferior del tabique nasal y la base de la columela. Esta disposición explica por qué su actividad modifica simultáneamente la bandera nasal inferior y el labio superior. Tenemos en cuenta su función principal, que va a ser el descenso activo del ápice nasal y el descenso del tabique y de la columela al sonreír. Esto produce la caída de la punta nasal al sonreír, también un acortamiento óptico del dorso nasal, aplanamiento del ángulo nasolabial, sonrisa menos armónica en perfiles fotográficos, y este músculo es el culpable del clásico caída de la punta nasal al sonreír. Su vector de movimiento predominante va a ser de superior a inferior vertical puro, con un leve componente posterior que desplaza la base del septum. Sus relaciones anatómicas clave es que se entrelaza con las fibras del mirtiforme, que amplifica el vector de tracción hacia abajo, y también funciona como un antagonista del elevador del labio superior y del ala de la nariz, que eleva y abre el ala. Está íntimamente conectado con la mecánica del labio superior. Cuando el depresor del septum tira hacia abajo, el labio superior se ve alargado. También cuenta con agonistas como el mirtiforme, que ayudan al descenso del septum, y la porción transversa del músculo nasal, que genera compresión del dorso. Los músculos antagonistas vamos a tener al elevador del labio superior y del ala de la nariz, al dilatador del ala nasal, a las porciones elevadoras del labio superior, ya que estos contrarrestan la caída del ápice y expanden la válvula nasal. Su relevancia estética es que su modulación con toxina botulínica permite evitar la caída de la punta al sonreír, suavizar el ángulo nasolabial, mejorar el perfil nasal en dinámica y generar una sonrisa más equilibrada y fotogénica, además de evitar el pinchamiento del tabique en la elevación del suave. Pero no debe de sobretratarse, pues puede producir una nariz sin movilidad o un labio superior rígido. Continuando con el orbicular de la boca, vamos a ver que es un gran esfínter peribucal, pero no es un simple anillo muscular como lo describen los textos clásicos. Está formado por múltiples capas y fibras entrecruzadas provenientes de casi todos los músculos periorales, convirtiéndolo en un centro integrador del tercio medio e inferior de la cara. Su acción determina la forma del labio, la dinámica durante el habla y la sonrisa, así como la respuesta a la toxina botulínica. Es el músculo más influyente en la proyección, en el cierre y compresión, así como la modulación del bermellón. Tiene una arquitectura anatómica moderna donde el orbicular se compone de dos sistemas de fibras, un sistema intrínseco, que es el verdadero esfínter, que lo compone de fibras circulares profundas, que rodean la boca, controlan el cierre, la oclusividad y la proyección del labio, y estas están conectadas a la mucosa y al borde del bermellón, y un sistema extrínseco, que van a ser fibras de músculos adyacentes. Estas fibras, que provienen del elevador del labio superior, del elevador común del ala nasal y del labio, de los cigomáticos del bucinador, y del depresor del ángulo de la boca, del depresor del ángulo inferior y del mentoniano. Todas estas fibras se entrelazan en forma de una cruz, y se define la geometría del labio, así como su movilidad y sus vectores. Por eso, el orbicular no actúa solo, sino como el eje de una red muscular. Tiene inserciones mediales
con el entrecruzamiento de las comisuras, algo que conocemos como modiolo. A nivel superior, también está anclado a los septos del filtrum y a las fibras elevadoras. En el inferior tiene conexión directa con el mentoniano y con los músculos depresores. Estas inserciones explican la forma del arco de Cupido, el tubérculo labial y la respuesta dinámica durante la sonrisa. Vamos a tener en cuenta que su función principal va a incluir el cierre de los labios, la proyección del bermellón, la comprobación de la competencia oral, la modulación del habla, control de expresiones como el beso, el fruncimiento y la tensión peribucal. En cuanto al vector de movimiento, el orbicular no tiene un único vector, tiene 3 patrones principales. El primero es un vector concéntrico, o como lo conocemos como esfinteriano. Genera el cierre y la aproximación de los labios. También el adelgazamiento o la protrucción según la dominancia intrínseca versus extrínseca. El segundo es un vector superficial, por las fibras cruzadas superiores. Genera elevación suave del labio superior. También brinda la definición del filtrum y del arco de Cupido. Y el tercero es un vector inferior, las fibras cruzadas inferiores. Este genera un descenso del labio inferior, así como modulación del bermellón inferior. Los vectores externos dependen del músculo adyacente dominante. Vamos a ver que tiene relaciones anatómicas y funcionales, ya que recibe fibras del bucinador que controla la tensión lateral y se relaciona con el modiolo, que es un centro muscular que organiza la comisura. Es antagonista dinámico del mentoniano, que versiona el labio inferior, y es sinérgico del elevador del labio superior y del elevador común en una sonrisa genuina. Tiene también músculos agonistas como el elevador del labio superior, el elevador común y el labio, los músculos cigomáticos, el depresor del ángulo contracción descendente. Y sus antagonistas, que son el mentoniano, el depresor del labio inferior, el bucinador cuando genera tensión lateral que opone la protrusión. Y, hablando de su relevancia estética, es el músculo central en el rejuvenecimiento perioral. Su hiperactividad genera arrugas verticales rígidas que conocemos como código de barras, también adelgazamiento del bermellón, una boca tensa o colapsada. Y su hipoactividad genera incompetencia oral, filtración de saliva, pérdida del soporte del labio. Es por ello que la toxina debe de ser microdosificada para suavizar las rítides, para preservar la competencia oral, para evitar que el paciente hable con aire, no producir una sonrisa apagada o labios sin fuerza. Hay que recalcar que es uno de los músculos más delicados al modular con toxina. El bucinador va a ser el músculo profundo de la mejilla y es una de las estructuras más importantes del tercio medio e inferior. A pesar de su fama como un músculo del soplido, su verdadera función es estabilizar la pared lateral de la cavidad oral, controlar la dinámica de las comisuras y definir el contorno de la mejilla. Este actúa como un diafragma horizontal que modula la relación entre el maxilar, el labio y los músculos periorales. Es el músculo central del modiolo, donde convergen múltiples fibras musculares. Su origen son los procesos alveolares del maxilar, en el superior, procesos alveolares de la mandíbula, en el inferior, el rafe pterigomandibular en el posterior. Y su trayecto se trata de fibras horizontales ligeramente oblicuas que se dirigen anteromedial, formando una lámina muscular profunda. También se inserta en fibras entrelazadas en el modiolo, la comisura labial y fibras profundas del orbicular de la boca, de tal manera que el bucinador es menos circular de lo que se creía y es más diagonal y laminar. Tenemos que su función principal es estabilizar la mejilla y controlar la presión intraoral. De aquí derivan sus acciones específicas, que es mantener el alimento sobre la superficie oclusal durante la masticación, modular la proyección lateral de la mejilla, regular la tensión de la comisura, controlar la apertura posterior de la cavidad oral. Participa también en expresiones como la sonrisa, el soplido y la compresión lateral. Tiene un vector predominante que se describe de lateral a medial, principalmente por la compresión horizontal de la mejilla, con un componente también posterior anterior que conduce la comida de adelante durante la masticación, según qué parte del músculo está activado. Esto explica su rol en la sonrisa, ya que tensa la comisura y define el contorno lateral del tercio medio. Sus relaciones anatómicas claves van a ser el músculo profundo del modiolo. Es un estabilizador del arco cigomático estético cuando interactúa con las fibras cigomáticas. Tiene músculos agonistas como son el risorio, que genera una tracción lateral, el cigomático mayor, que genera una tracción superolateral, el orbicular de la boca, que ayuda con la compresión anterior, y estos juntos producen una sonrisa estable y definida. Sus antagonistas van a ser el mentoniano, porque genera una proyección inferior, el depresor del labio inferior, que tiene un vector descendente medial, así como el depresor del ángulo de la boca, el cual tiene un vector inferolateral. Su relevancia estética es crucial, ya que su papel en estética es enorme al definir la proyección lateral de la mejilla, influye en el contorno del surco nasolabial, regula la tensión de la sonrisa, viendo una sonrisa natural versus una sonrisa rígida. Su hipoactividad causa mejillas flácidas o sin tono, y su hiperactividad crea tensión lateral excesiva, una sonrisa retraída y compresión del bermellón. Por lo tanto, la toxina botulínica en este músculo debe de aplicarse con extremo cuidado, pues puede afectar la masticación y la competencia oral,
Debemos de enfatizar que la clave estética es modular los vectores superiores e inferiores, no paralizarlo. En cuanto al elevador del ala nasal y del labio superior, es un músculo largo, delgado y altamente expresivo, que controla la apertura superior de la nariz, la elevación medial del labio superior y la definición del surco del filtro. El profesor Cotofana lo considera el principal músculo elevador medial de la sonrisa y una pieza clave en la armonización del tercio medio. Su hiperactividad o hipoactividad cambian radicalmente la estética de la sonrisa, el contorno nasal y la forma del labio superior. Este tiene su origen en el proceso frontal del maxilar, en un punto alto y profundo, casi en la unión con el hueso nasal. Su trayecto son fibras largas y delgadas que descienden verticales, abrazando el dorso lateral de la nariz, y sus inserciones van a ser dos ramas funcionales. La rama medial, que llega a la piel del ala nasal, y los tabiques fibrosos nasales, tiene la función de elevar y abrir el ala nasal, y la rama lateral, que llega al borde superior del labio superior y del filtro, tiene la función de elevar el labio y marca el arco de Cupido. Su anatomía explica por qué un músculo puede modificar simultáneamente la nariz y el labio. Su función va a tener dos funciones principales. La primera es elevar el ala nasal. Abre la válvula nasal superior y acentúa la delimitación del borde alar. También va a elevar el labio superior de manera medial, creando una sonrisa más amplia y más vertical, marcando el filtro. También participa en expresiones de sorpresa, de tensión o de desprecio suave. Su vector predominante es inferior-superior, ya que se trata de un eje vertical ascendente, con un ligero componente medial para elevar el ala nasal. Esto explica la sonrisa gingival en la hiperactividad, ya que genera una elevación medial más que lateral del labio. Sus relaciones anatómicas clave es que actúa en conjunto con el elevador del labio superior, en su porción central del labio, también con el cigomático menor en su porción lateral del labio. Es el músculo más cercano a la superficie cutánea en el dorso lateral nasal, y va a formar parte del complejo elevador nasolabial, junto con el dilatador del ala. Su relevancia estética es que en la hiperactividad produce esa gummy smile o la sonrisa gingival, que va a ser la exposición gingival medial, así como la elevación exagerada del ala nasal, una nariz retraída superior y una sonrisa vertical intensa. También genera el surco nasolabial muy marcado. Y su hipoactividad produce una ala nasal caída, un labio superior poco definido, una sonrisa apagada o poco vertical. Por lo tanto, su modulación con toxina botulínica está indicada en sonrisa gingival y requiere una precisión extrema para evitar una sonrisa sin fuerza o una nariz inmóvil. Daremos enfatización al análisis dinámico del vector antes de inyectarlo. El elevador del labio superior es uno de los pilares del complejo elevador nasolabial. Se trata de un músculo fuerte, ancho y superficial, responsable de la elevación central del labio superior y del moldeado del surco nasolabial. Su acción define la estética de la sonrisa, la proyección del bermellón y la transición entre el tercio medio y el tercio inferior. Es el motor principal de la elevación vertical del labio superior, especialmente en la porción central del filtrum. Anatómicamente tiene su origen en el borde infraorbitario del maxilar, justo por debajo del reborde orbitario y cercano al agujero infraorbitario. Su trayecto va a ser de fibras que descienden oblicuas o ligeramente laterales, muy superficiales, atravesando el tejido subcutáneo medial de la mejilla. Su inserción en piel y tejido del labio superior, especialmente en la zona paramedial del filtrum y el borde superior del bermellón. A diferencia del elevador del ala nasal y del labio superior, que es más vertical y más medial, el elevador del labio superior tiene un vector más oblicuo y lateral, determinante en la forma del labio durante la sonrisa. Su función principal va a ser la elevación paramedial del labio superior, ya que produce la apertura vertical del labio, revelando los dientes superiores en la sonrisa. Contribución también en el surco nasolabial. Define la estructura inicial del surco y su profundidad estética, así como la exposición dental y la forma del bermellón. Esto incrementa la visibilidad del centro del labio superior. Su vector de movimiento es dominantemente superior medial, con un componente anterior que proyecta ligeramente el bermellón. Esto va a generar una elevación suave, natural, menos agresiva que la del elevador del ala nasal y más estética en la sonrisa social. Sus relaciones anatómicas clave están íntimamente relacionadas con el elevador del ala nasal y del labio superior, el cigomático menor, el bucinador, y forma parte del complejo elevador nasolabial, modulando la estética de la sonrisa y la definición del filtro. Vamos a ver que su relevancia estética se basa en que la hiperactividad causa una exposición dental marcada, sonrisa intensa pero vertical, un surco nasolabial muy definido, acentuación de la elevación medial del filtro, y su hipoactividad causa un labio superior poco móvil, sonrisa apagada y plana, una disminución de la exposición dental, un filtro menos definido. Por lo tanto, la modulación de la toxina botulínica debe estar indicada para la sonrisa gingival leve a moderada
una sonrisa vertical intensa, ya que requiere dosis bajas y un análisis dinámico para no producir una sonrisa sin fuerza ni incompetencia labial. El elevador del ángulo de la boca es uno de los músculos más determinantes en la arquitectura de la sonrisa. Se describe como un músculo profundo, poderoso y ascendente, cuya tarea principal es elevar la comisura labial y tensar los septos que dan soporte al bermellón superior y al surco nasolabial. Más que un elevador del labio, es un elevador del centro emocional de la sonrisa, que es la comisura. Anatómicamente tiene su origen en la fosa canina del maxilar, por debajo del agujero infraorbitario, y su trayecto van a ser fibras que ascienden superolateralmente, profundas respecto al tejido subcutáneo y al elevador del labio superior. Se inserta en la comisura del labio, en el modiolo y en las fibras profundas del orbicular de la boca. Por su posición profunda, este músculo no se palpa fácilmente, y su acción muchas veces se confunde con la del cigomático mayor. Pero vamos a ver que su función principal es la elevación de la comisura labial, ya que es el músculo que inicia el gesto de sonrisa suave o social. También tiene un tensado del surco nasolabial, aumenta la definición del surco cuando su actividad es dominante, y modula el bermellón superior, ya que contribuye a proyectar ligeramente la comisura y el borde lateral del bermellón. Una función más es que tiene sinergia en la sonrisa emocional, que refuerza el vector ascendente del cigomático mayor. El vector de movimiento dominante es superior lateral, con ligero componente anterior que proyecta la comisura hacia adelante y hacia arriba. Su relación anatómica clave es que es profundo el elevador del labio superior y cigomático menor. De tal manera se integra íntimamente en el modiolo, donde converge con el cigomático mayor, con el risorio, con el depresor del ángulo de la boca, con el orbicular de la boca, el bucinador. Y es una de las piezas clave en la biomecánica tridimensional de la sonrisa. Vamos a ver que sus agonistas ya son los mencionados cigomático mayor, cigomático menor, risorio, y juntos forman una arquitectura compleja de la sonrisa. Sus antagonistas van a ser el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior, el mentoniano, ya que modifica el apoyo inferior. Su relevancia en estética va a ser según su hiperactividad, en la que produce una comisura muy elevada, pero del labio superior, generando una sonrisa más vertical que amplia, así como un surco nasolabial más profundo. Su hipoactividad produce una sonrisa apagada o triste, una comisura plana o una caída con la pérdida de proyección en el borde lateral de la boca, así como una mayor dependencia del cigomático mayor para sonreír. Por lo tanto, su modulación con toxina botulínica rara vez se trata de forma directa, para no generar sonrisas asimétricas, pero puede compensarse tratando suavemente al DAO o a los cigomáticos, según el patrón facial. En Noash se enfatiza estudiar el vector dominante antes de intervenir. El cigomático menor es un músculo delgado, relativamente corto y altamente expresivo, cuya función principal es elevar la porción medial del labio superior y participar en la expresión emocional de alegría, sorpresa y énfasis. Se describe como un músculo más medial, vertical y menos potente que el cigomático mayor, pero que es crucial para la forma final de la sonrisa, especialmente en su fase inicial. Su anatomía vamos a ver que tiene un origen en la superficie lateral del hueso cigomático, más medial y anterior que el cigomático mayor, y su trayecto van a ser fibras que descienden superior-inferior con ligero componente medial. Se inserta en la piel y tejido subcutáneo del labio superior, lateral al filtrum y superior al bermellón. El cigomático menor se sitúa superficial al labio superior, generando una superposición funcional que modula la forma del labio. El cigomático menor es un músculo delgado, relativamente corto y altamente expresivo, cuya función principal es elevar la porción medial del labio superior y participar en la expresión emocional de alegría, sorpresa y énfasis. Se describe como un músculo más medial, vertical y menos potente que el cigomático mayor, pero crucial para la forma final de la sonrisa, especialmente en su fase inicial. Anatómicamente tiene su origen en la superficie lateral del hueso cigomático, más medial y anterior que el cigomático mayor. Tiene un trayecto de fibras que descienden superior-inferior con un ligero componente medial. Su inserción es en la piel y en el tejido subcutáneo del labio superior, lateral al filtrum y superior al bermellón. El cigomático menor se sitúa superficial al elevador del labio superior, generando una superposición funcional que modula la forma del labio. Su función principal va a ser la elevación de la porción medial del labio superior. Es el músculo que inicia la elevación del labio en la fase temprana de la sonrisa. También una profundización dinámica del surco nasolabial. Su tracción acentúa el surco en pacientes con hiperactividad. La expresión emocional también participa en la expresión emocional, en expresiones como alegría, sorpresa suave y en énfasis verbal. Así como en la modulación del arco del bermellón, donde eleva el borde lateral del labio superior creando un contorno armónico. Su vector de movimiento es superior medial con un ligero componente anterior, lo que aporta la proyección al labio. Este vector genera una elevación más suave y elegante que la del elevador del ala nasal y del labio superior, pero también menos expansiva que la del cigomático mayor. Está relacionado con el elevador del labio superior, que se encuentra más medial, con el cigomático mayor, que es más lateral y potente, y su acción está modulada por el bucinador,
que brinda la estabilidad lateral, así como el orbicular de la boca, que brinda la proyección anterior, formando parte del complejo elevador nasolabial, fundamental para la estética de la sonrisa. Su relevancia estética es que en la hiperactividad produce una sonrisa muy vertical, un ascenso muy marcado del labio superior, así como el surco nasolabial prominente, una exposición dental aumentada y una sonrisa medial intensa, pero menos amplia. Y su hipoactividad produce una sonrisa plana, menos exposición dental, un filtro un poco definido y una transición medial lateral del labio menos estética. De tal manera que la modulación contusina botulínica se ocupa para equilibrar sonrisas extremadamente verticales. Requiere dosis muy bajas para evitar la pérdida de la expresión. Hay que enfatizar en respetar su rol inicial en la sonrisa para no artificializarla. El cigomático mayor es el músculo rey de la sonrisa. Se describe como un músculo largo, potente y oblicuo, responsable del gesto característico de alegría genuina, ya que eleva la comisura labial hacia arriba y hacia afuera. Su activación determina si una sonrisa es amplia, fotogénica y emocionalmente auténtica. Es el músculo con mayor capacidad para modificar la amplitud lateral de la sonrisa y uno de los más relevantes en armonización facial. Su anatomía brinda un origen desde la cara lateral del hueso cigomático en una zona amplia que varía de 1 a 2 centímetros, lo que explica diferencias individuales en la forma de la sonrisa. Su trayecto son fibras largas que se dirigen inferomedial y superolateral, atravesando el tejido subcutáneo de la mejilla con una orientación ascendente y oblicua. Se insertan en la comisura labial, que es el modiolo, y en las fibras laterales del orbicular de la boca. Su origen puede ser más anterior o más posterior según el patrón individual, lo que cambia completamente la estética frontal y el perfil. Tenemos como funciones principales la elevación superolateral de la comisura labial, ya que es el músculo que abre la sonrisa hacia afuera. También brinda amplitud dinámica, determina cuán amplia y proyectada es la sonrisa. En el tercer lugar tenemos una elevación lateral del bermellón, proporciona el característico lift de la parte externa del labio superior. Y en cuarto vemos la expresión emocional auténtica, que es imprescindible para una verdadera sonrisa, conocida como la Duchenne Smile, que es una expresión de felicidad genuina que involucra tanto los músculos de la boca como los de los ojos, creando arrugas en las comisuras de los ojos y arrugando los párpados inferiores. Su vector de movimiento es superior lateral y anterior, es decir, la comisura se eleva, se abre hacia afuera y se proyecta ligeramente hacia adelante. Este vector tridimensional define una sonrisa amplia, voluminosa, armónica, estéticamente poderosa. Va a tener relaciones anatómicas importantes con el cigomático menor, que lo va a ayudar a la elevación medial, el elevador del ángulo de la boca, que genera una elevación profunda, y el risorio, que lo va a ayudar a tener una tracción horizontal. Se entrelazan en el modiolo, que actúa como un punto de tensión, y coordinación del tercio inferior. Su acción es modulada también por el bucinador, que controla la lateralidad y la estabilidad. Sus antagonistas son el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior, el mentoniano cuando domina la expresión de duda o de tensión inferior. Y su relevancia estética en la hiperactividad produce una sonrisa muy amplia, expresión positiva constante, un surco nasolabial marcado y una apertura excesiva lateral en algunos pacientes. Su hipoactividad produce una sonrisa apagada o poco expresiva, comisuras descendidas, una sonrisa tímida o cerrada, así como la falta de proyección lateral del labio superior, por lo que su modulación con toxina botulínica rara vez se aborda directamente. Se modula indirectamente tratando al DAO, al depresor del labio inferior, a las fibras del orbicular. Es importante que nos enfatizamos preservar su función para evitar sonrisas artificiales desbalanceadas o socialmente frías. El risorio es un músculo delgado, superficial y altamente variable, encargado de la tracción horizontal de la comisura labial. Es el principal responsable de ensanchar la sonrisa, sin elevarla, siendo clave para la apertura lateral del tercio inferior. Aunque pequeño, determina si una sonrisa es amplia, horizontal o ligeramente retraída. Su ausencia o debilidad puede dar una sonrisa cerrada. Su hiperactividad, una sonrisa exageradamente lateral. Anatómicamente tiene su origen en el tejido facial superficial de la mejilla, a menudo en relación con la fascia massetérica, fascia paretoidea y la piel de la mejilla posterior. Su origen es uno de los más variables de toda la musculatura facial y tiene un trayecto de fibras que se dirigen horizontalmente hacia adelante, muy superficiales atravesando la subcutis lateral. Se inserta en la comisura labial, que es el modiolo, entrelazándose con el cigomático mayor, el elevador del ángulo de la boca, el depresor del ángulo de la boca y el orbicular de la boca. Su función principal va a ser la tracción lateral de la comisura. Es el único músculo cuya función primaria es tirar la boca directamente hacia afuera, sin elevarla ni descenderla. También el ensanchamiento de la sonrisa. Determina la apertura horizontal del tercio inferior durante la expresión social. Y la modulación perioral estética. Aporta naturalidad a la sonrisa creando una transición suave entre el tercio medio y el inferior. Su vector de movimiento, como lo mencionamos, es lateral, horizontal puro, con un componente mínimo de proyección hacia adelante. Este vector abre la sonrisa, expone lateralmente los dientes, ensancha el bermellón sin elevarlo. Se opone completamente a los vectores ascendentes de los cigomáticos.
Está relacionado anatómicamente, ya que es el músculo más superficial de la zona lateral perioral. Depende fuertemente de la tensión del bucinador, que le sirve como un piso funcional. Ajusta el equilibrio con los cigomáticos, ya que los cigomáticos elevan el risorio abre y juntos generan una sonrisa natural y amplia. Influye en la estética del modiolo, actuando como un regulador lateral. Sus antagonistas van a ser el depresor del ángulo de la boca, el depresor del labio inferior y el mentoniano. Su relevancia es porque cuando existe hiperactividad produce una sonrisa muy amplia y horizontal, una tensión lateral exagerada, apareciendo una sonrisa retraída, así como la compresión del surco nasolabial lateral. Y en la hipoactividad produce una sonrisa estrecha con comisuras que no se abren lateralmente, una sonrisa más vertical, con pobre expansión o con una sensación de rigidez o timidez. Por lo tanto, su modulación con toxina botulínica no se recomienda tratarla directamente, debido al riesgo de una sonrisa asimétrica o artificial. Sugerimos equilibrarlo modulando el DAO, el orbicular lateral o tensiones accesorias. El DAO, el depresor del ángulo de la boca, es el principal descensor de la comisura labial y uno de los músculos más determinantes de la expresión negativa: tristeza, desaliento, tensión, cansancio y preocupación. Se describe como un músculo fuerte y triangular, profundamente insertado, que actúa como antagonista funcional del cigomático mayor y del elevador del ángulo de la boca. Es un músculo clave en la caída de las comisuras y en la formación de los surcos de marioneta. Anatómicamente tiene su origen en una línea oblicua de la mandíbula, cerca del borde anterior del macetero. Su trayecto van a ser fibras relativamente cortas que ascienden superomedial, formando una lámina triangular profunda, y se inserta en la comisura del labio, en el modiolo, con unas fibras inferiores del orbicular de la boca. Parte de sus fibras profundas se conectan con el depresor del labio inferior, actuando como un complejo depresor integrado. Dentro de sus funciones principales encontramos el descenso directo de la comisura labial, ya que es el músculo que jala hacia abajo la esquina de la boca. También la formación de los surcos de marioneta, porque su vector superomedial comprime el tejido lateral, contribuyendo a la caída vertical del tercio inferior. También la expresión emocional negativa, ya que participa en expresiones de tristeza, disgusto, desánimo y severidad. El cuarto es la modulación de la sonrisa. Compite directamente con los cigomáticos y puede neutralizar una sonrisa amplia. Su vector de movimiento dominante es inferior-medial, con un componente compresivo hacia la línea media. Este vector explica la caída de la comisura, el pliegue vertical del surco de marioneta, el efecto de la boca triste e inclusive el reposo del antagonismo directo con los cigomáticos. Va a tener relaciones anatómicas clave, ya que se integra en el modiolo junto con el risorio, que da tracción lateral, cigomático mayor y menor, que son superiores, eleva el elevador del ángulo de la boca, que es superolateral, y el orbicular de la boca, que es central. Por lo tanto, funciona como un freno inferior de los vectores elevadores. Forma un complejo depresor con el depresor del labio inferior y el mentoniano indirectamente. Sus agonistas son los que acabamos de mencionar y sus antagonistas van a ser todos los músculos elevadores. Tiene relevancia estética porque en su hiperactividad produce comisuras caídas, profundidad de surcos de marioneta, una expresión permanente de tristeza o severidad, una sonrisa poco proyectada, envejecimiento visual acelerado del tercio inferior. Y su hipoactividad produce una sonrisa más ligera y elevada, comisura más plana, una menor tensión vertical y una mejora estética espontánea. Por lo tanto, en su modulación con la toxina botulínica, es uno de los puntos estrella en el rejuvenecimiento peribucal. La dosis debe de ser mínima y precisa para evitar una sonrisa simétrica, la incompetencia labial o la desviación de la comisura. En NUASH recalcamos que la clave está en modular, no en paralizar, y siempre respetar la relación del DAO con el cigomático mayor. El depresor del labio inferior es un músculo superficial, vertical y expresivo, responsable del descenso y la inversión del labio inferior. Se clasifica como uno de los músculos clave en el complejo depresor del tercio inferior, actuando junto con el DAO y con el mentoniano para modular emociones como duda, disgusto, tensión y tristeza. Su acción influye directamente en la estética del labio inferior, la sonrisa invertida y la expresión negativa en reposo. Anatómicamente tiene su origen en la línea oblicua anterior a la mandíbula, por delante del DAO, y sus trayectos van a ser de fibras verticales ligeramente oblicuas que descienden superomedial, cruzando superficialmente el mentoniano. Se va a insertar en la piel y en el tejido subcutáneo del labio inferior, especialmente en la porción central y paramedial del bermellón. El depresor del labio inferior tiene un recorrido más vertical que el DAO y es más activo en la modulación fina del labio inferior. Su función principal es el descenso del labio inferior, ya que es el músculo que baja directamente el bermellón inferior. También produce versión ligera del labio inferior, ayuda a mostrar la mucosa, especialmente en expresiones de disgusto o duda. Ayuda en la exposición de los dientes inferiores. En la hiperactividad expone los incisivos inferiores en el habla o en la sonrisa. También modula la simetría peribucal, ya que coordina la curva del labio inferior durante la sonrisa o el habla.
y tiene un vector de movimiento, por lo tanto, inferior medial, con un componente anterior que ayuda a la eversión. Este vector compite con el mentoniano, que genera una eversión superficial, el orbicular inferior, que genera un cierre y protrusión, y va a tener relaciones anatómicas clave, ya que se encuentra superficial al mentoniano y al DAO. Por lo tanto, se integra parcialmente con el orbicular de la boca, condicionando la forma final del labio. Forma parte también del complejo depresor del tercio inferior, junto con el DAO y el mentoniano. Por lo tanto, es importante resaltar que la comprensión de este triángulo es esencial para la toxina y su armonización. Los agonistas van a ser el DAO, cuando el movimiento incluye también a la comisura y al mentoniano, y sus antagonistas van a ser los músculos elevadores. Tiene relevancia estética debido a que su hiperactividad produce una expresión negativa en reposo, un labio inferior caído o abierto, una exposición dental inferior no deseada, así como una sonrisa invertida o deprimida, una mayor profundidad también del surco mentolabial. Y su hipoactividad produce un labio inferior más lleno y más estable, una sonrisa más armónica, una menor tensión vertical, una mejora del contorno del mentón. Por lo tanto, su modulación con toxina botulínica va a estar indicada en una sonrisa invertida, en la exposición dental inferior, en rigidez peribucal, ya que requiere microdosis y técnica precisa para evitar una incompetencia labial, escape de líquidos, tener una habla alterada, y en Ocean enfatizamos que el depresor del labio inferior debe de tratarse siempre en conjunto con un análisis del mentoniano y del DAO. El mentoniano, por su parte, va a ser el músculo central del mentón y es el responsable de la elevación y la proyección del labio inferior y del característico aspecto de piel de naranja cuando está hiperactivo o de mentón empedrado. Se define como un músculo profundo, vertical y potente, que actúa como un verdadero pistón del tercio inferior, modulando la estética del mentón y la competencia oral, así como la expresión emocional. Es uno de los músculos más clínicamente relevantes en la armonización facial y su neuromodulación, porque controla la forma del mentón y la estabilidad del labio inferior. Anatómicamente, tiene su origen en la fosa incisiva de la mandíbula, en la línea media, y su trayecto van a ser fibras que ascienden superiormente, con una orientación casi verticalmente, atravesando el tejido subcutáneo del mentón. Se inserta en la piel del mentón y la dermis profunda del labio inferior, por lo que resalta que el mentoniano tiene también dos porciones funcionales, una porción superior, que eleva el labio inferior, y una porción inferior, que tensa la piel del mentón. Teniendo conocimiento de esto, sabemos que su función principal va a ser la elevación y protrusión del labio inferior. Es el músculo que abre el labio inferior hacia arriba y hacia adelante. También la eversión del bermellón inferior. Participa en la forma y el volumen funcional del labio. En tercer lugar, brinda una estabilización del mentón y del labio inferior. Esto va a ser esencial para la competencia oral, retención de la saliva y cierre adecuado de la boca. Y una tensión y textura de la piel del bermellón, ya que su contracción genera la clásica piel de naranja o mentón empedrado. El vector de movimiento dominante es superior-anterior, con un leve componente medial. Este vector explica el levantamiento del labio inferior, la proyección suave del mentón, el cierre activo de la boca, la eversión del labio inferior en expresiones negativas. Su relevancia estética está basada ya que en la hiperactividad produce el mentón empedrado o piel de naranja, una sonrisa invertida, una proyección excesiva del labio inferior, un cierre oral tenso y poco natural, mayor profundidad del surco mentolabial, distorsión del labio y un desequilibrio labio-mentón. Su hipoactividad produce, al contrario, un labio inferior flácido, incompetencia oral, que genera escape de saliva o aire, un mentón poco definido e inestabilidad en reposo. Por lo tanto, su modulación con toxina botulínica indica en mentón empedrado con rítides mentonianas, hiperactividad del mentón, rigidez del tercio inferior, y en NOASH enfatizamos que deben de ser dosis pequeñas, bilaterales y simétricas. Esto va a ayudar a que el labio inferior no se quede sin fuerza ni con incompetencia oral, o que tampoco genere dificultad para el beber. Por último, el músculo platisma es un músculo superficial, laminar y expansivo que cubre gran parte del cuello y se prolonga hacia la mandíbula y el tercio inferior de la cara. Se describe como una estructura bicapa, más compleja de lo que parece, en los textos clásicos, con un rol crucial en la línea mandibular, la armonía cervicofacial, la proyección de la piel del cuello y la expresión del tercio inferior. Es un músculo que rara vez actúa solo, funciona como parte de un sistema cervicoperioral, influyendo en la tensión vertical que llega hasta la comisura y el labio inferior. Anatómicamente, tiene su origen en la fascia del pectoral mayor y del deltoides, en la región superior del tórax. El trayecto de sus fibras es amplio, son fibras delgadas y oblicuas que ascienden superolateralmente cruzando el cuello superficialmente y se insertan en el borde inferior de la mandíbula, la piel del mentón y en fibras laterales que pueden integrarse al modiolo y al orbicular de la boca. Destaca que existen variaciones significativas, ya que en algunos individuos el platisma llega claramente hasta la comisura, en otros se detiene antes del borde mandibular. Se organiza en dos porciones, una porción cervical, que controla la tensión del cuello, participando en las bandas platismales,
que modula la posición del lóbulo y la piel submandibular, y una porción facial, o extensión cefálica, que influye en la tracción inferior de la comisura, compite con el DAO y con el depresor del labial inferior, participando en expresiones de tensión, de frustración o de miedo. Tenemos en cuenta dentro de sus principales funciones, 1. El descenso y tracción inferior del tercio inferior. Estira la piel inferior del rostro y participa en expresiones negativas o de tensión. 2. Tensión del cuello y formación de bandas. Cuando sus fibras se desincronizan, aparecen las bandas platismales. 3. Influencia en la línea mandibular, ya que compite con el soporte de los tejidos profundos, generando la pérdida de definición mandibular en la hiperactividad. 4. La expresión emocional. Se activa en susto, tensión intensa, esfuerzo y en expresiones negativas amplias. Su vector de movimiento es dominante inferior lateral. Procede desde su origen torácico y en su porción facial es inferior medial, cuando se tira la comisura o del labio inferior. Esto explica por qué puede producir una cara larga en la tensión, el descenso de la comisura, arrugas oblicuas en el cuello y apertura inferior exagerada en la boca. Se relaciona anatómicamente con el sistema depresor del tercio inferior, junto con el DAO y el depresor labial inferior, y se encuentra superficial al paquete vasculonervioso cervical. Su conexión con el modiolo condiciona la forma de la comisura. También contribuye a la pérdida de definición mandibular cuando está hiperactivo o envejecido. En estudios se recalca que a nivel estético, el platisma tiene más impacto del que parece, especialmente en la proyección mandibular. Vamos a ver que en la hiperactividad produce bandas platismales marcadas, pérdida de la definición mandibular, una comisura caída, rostro tenso o envejecido, acentuación del surco mentolabial y aspecto descolgado por tracción inferior. En la hipoactividad produce un cuello más liso, una línea mandibular más definida, comisura más estable en la expresión más ligera. Por lo tanto, su modulación con toxina botulínica es uno de los tratamientos más efectivos para las bandas platismales, para la definición de la línea mandibular, el descenso inferior exagerado, para suavizar tensión emocional del tercio inferior. En NOASH recomendamos dosis bajas, una distribución lineal o en tridente para evitar difusión profunda y para no comprometer la deglución. Cuando entendemos todos estos vectores, podemos leer el rostro como un mapa biomecánico. El envejecimiento añade un componente clave. Al perderse soporte óseo y graso, los músculos mantienen su fuerza pero cambian su efecto. Un cigomático mayor fuerte, sino un pómulo que lo sostenga, produce una sonrisa caída. Un DAO hiperactivo, sobre una mandíbula reabsorbida, genera comisuras profundas descendidas. Un frontal activo, sobre una piel fina, genera arrugas marcadas. Por eso, la intervención estética debe considerar siempre la relación entre músculo, hueso, grasa y la piel. La toxina botulínica modula los vectores musculares. Los rellenos restauran o modifican las estructuras que dan soporte a estos vectores. Los bioestimuladores mejoran el sustrato dérmico sobre el cual los músculos actúan. Cuando combinamos estos tres elementos con conocimiento anatómico profundo, no paralizamos caras, reequilibramos expresiones. Al final, el análisis facial se convierte en un algoritmo intuitivo. Primero observamos el rostro en reposo para identificar músculos predominantes. Luego, analizamos la expresión, sonrisa, ceño, sorpresa, tensión. Después, determinamos qué vectores queremos suavizar y cuáles potenciar. Y finalmente, intervenimos modulando la fuerza muscular, restaurando la estructura perdida y respetando la identidad emocional del paciente. Comprender los músculos de la expresión facial de esta manera transforma la anatomía en una herramienta viva. No estudiamos músculos para memorizar, sino para interpretar. Y cuando interpretamos bien, el rostro deja de ser un conjunto de arrugas y empieza a ser una historia de equilibrio.